El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 22, del versículo 14 al 71, y capítulo 23, del versículo 1 al 49. Cuando llegó la hora para la cena de Pascua, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús le dijo: «Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios». Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: «Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús le dijo: «Entre los paganos, los reyes que gobiernan con tiranía y sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. El que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa, en mi reino, y se sentarán en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel». Dijo también el Señor: «Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte nada. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes». Simón le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo». Jesús le contestó: «Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, me negarás que me conoces». Luego Jesús les preguntó:
cuando los mandé sin dinero, ni provisiones, ni sandalias? ¿Acaso les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Entonces le dijo, ahora en cambio, el que tenga dinero que lo traiga, y también provisiones. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malhechores, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó, basta ya de hablar. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar y dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Vencidos por la tristeza, les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espadas? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no trataron de arrestarme, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí, en medio del patio, había hecho fuego y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. En esto una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo, también este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Pedro contestó, no, hombre, no lo soy. Como
Una hora después, otro insistió: seguro que éste estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro le dijo: hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de ahí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban: adivina, ¿quién te pegó? Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Ahí le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó: si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó: ustedes mismos han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Todos los de la Junta Suprema se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro en este hombre razón para ser condenado. Pero ellos insistieron con más fuerza: con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban ahí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas, como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y le dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que era el que alborotaba al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no
he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar: ¡fuera con él! ¡Déjanos libre a Barrabás! A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo, así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron castigar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que llevaban, lloraban y gritaban de tristeza por él. Lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pudieron tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaron a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba ahí mirándolo, y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió:
Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo, de veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue ahí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban ahí mirando. Pasión de nuestro Señor Jesús. Te alabamos, Cristo Señor. Estamos iniciando la gran Semana Mayor, la Semana Santa, con este Domingo de Ramos y la lectura de la Pasión de San Lucas. Podríamos decir que es tan larga, es tan rica en contenido y nos pone en todos los contextos. Jesús está con sus discípulos en primer lugar comiendo. Toma el pan y lo da, tomen y comen, este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Jesús se lo da todo y lo comparte con todos. No pone leyes, no pone reglas como hoy muchas iglesias. También Jesús va a decir, aquí hay alguien que me va a traicionar. Entre ellos comienzan a discutir. Jesús está comiendo con el perverso. Nos enseña a confiar y a no tomar represalias. Ellos comienzan a pelear entre ellos quién va a gobernar, quién será más importante. Jesús va a decir, óigame, yo les he enseñado a servir, no como los jefes tiranos, no como los déspotas, los presidentes, reyes. No, aprendan a servir porque yo he venido a servir y no a ser servido. Jesús decide ir con los discípulos al monte Sinaí. Ahí Jesús ora, suda sangre y dice al Padre, si quieres, Padre, aparta de mí esta copa, que no se haga mi voluntad. Por 3 veces, pero Jesús sabe que tiene un compromiso. Mientras los discípulos duermen, como muchos de nosotros que no somos solidarios y nunca estamos en los momentos justos y precisos. Cuando vienen a tomar a Jesús preso, uno de los soldados, o diríamos, seguidores de Jesús, podemos decir soldados de Jesús, pero son los discípulos, toma la espada, corta la oreja a uno de los guardias que vienen a arrestar a Jesús. Jesús va a decir, calma, guarda la espada. El que a espada mata, a espada muere. Y eso lo vemos en las guerras que hoy se dan. Jesús, al contrario, le pone la oreja de nuevo. Jesús nos enseña que el bien vence al mal. Toman a Jesús, los discípulos huyen, se lo llevan a Jesús al patíbulo, lo comienzan a golpear, a flagelar, es torturado, es uno de los primeros torturados, como hoy los grandes imperios torturan a los pobres o a aquellos, entre comillas, que lo ven de acuerdo a los estereotipos que ellos han puesto, aunque ellos sean los perversos, pero usan que los otros son los malos. Pedro llegó a ver a Jesús. Hay fuego, se acerca y comienzan a cuestionarlo por 3 veces. Pedro niega que es discípulo, que es de Galilea, que es uno de los suyos. El gallo canta y Pedro sale, se recuerda. Pero antes de salir Jesús lo vio profundamente y le dijo, Pedrito, eres un sin pena, un sinvergüenza, no eres fiel, me has traicionado. Con la mirada lo ve, pero a pesar de eso le dice, te sigo amando. Yo soy compasivo, soy misericordioso. Y aquel Pedro se revuelve, sale y llora amargamente. Jesús, delante de Pilato, lo comienza a acusar fácilmente. Y Jesús es llevado donde Herodes, a Jerusalén.
lo traen de nuevo porque ninguno de los dos encontró nada. Pero Pilato no tiene la valentía de soltarlo. Al contrario, obedece al pueblo por mantener un puesto, como hoy los políticos, congresistas, senadores, presidentes, se deben a los intereses políticos, al bienestar económico, al bolsillo y no al interés del pueblo y a la verdad. Jesús es condenado, lo golpearon y le ponen la cruz. Jesús lleva la cruz y ahí le ayuda a Simón el Cireneo. Nosotros seamos como Simón, ayudemos a otros a cargar la cruz y no les impongamos cruces pesadas a los pobres. Jesús llegó al monte, lo crucificaron en medio de dos malhechores. Todo el mundo se burla, hasta los que están ahí. Le van a decir que se baje para creer. Jesús no lo hace, sino al contrario, cuando el ladrón dice, Señor, acuérdame cuando estés en tu reino, Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es arrepentimiento. Hay que creer en Dios y hay que seguir a Dios. Cristo dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Luego Jesús exclamó, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Al morir, todo cambió. El mismo jefe militar se golpea el pecho y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que nosotros no esperamos el momento final, sino que entendamos en verdad que Cristo es el Hijo de Dios, aceptémoslo, sigámoslo y no nos quedemos como aquellas mujeres golpeándonos el pecho y llorando. Convirtámonos para que seamos verdaderos seguidores de Cristo y vivamos la Semana Santa a plenitud para luego resucitar en Cristo y por Cristo vivir siempre dando gloria al Padre. Amén.